Bueno, pues buenas tardes. Vamos a presentar la reunión delante de Dios y a ver si una vez más nos ayuda, que siempre lo hace, ¿no? Señor, te damos gracias por este día que nos has dado, Señor. Te damos gracias por esta reunión porque podemos escuchar de ti, podemos aprender de ti, Señor, y luego aplicarlo a nuestra vida, Dios mío, y estamos agradecidos, Señor, por poder conocerte, por poder tener una esperanza, por poder tener un propósito en la vida, Señor, y por poder tener un fin que esperamos, Señor, eterno, Señor, glorioso en tu presencia, Señor. Gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tantos atributos que tienes que podemos disfrutar de ellos, Señor. Úsame en esta tarde, Señor, que sea un canal de bendición, que sea un instrumento de honra para ti, Señor. Tú sabes que he estado luchando, he estado cuidándome, Señor, luchando para mantenerme limpio, para ser un instrumento de honra, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, te dejamos esta reunión en tus manos, Señor. Amén. Bueno, pues ya llevamos unas cuantas clases y estamos ahora con los atributos de Dios, es la tercera clase y estamos aprendiendo mucho, ¿a que sí? Estamos aprendiendo cosas, yo estoy aprendiendo un montón. Yo estoy aprendiendo como vosotros. Todas estas cosas que os comparto es lo que estoy aprendiendo porque hay muchas cosas que no sé. Y, a ver, no se te queda todo, pero lo importante es que algunos conceptos se queden. El otro día con el pequeño examen que hicimos me quedé muy contento, ¿eh? Porque casi todas las preguntas estaban bien, todos lo entendimos bien y a veces no es saberlo explicar exactamente cómo es, pero tener el concepto claro, tener el concepto claro. Con tener un concepto claro de algo, luego ya poco a poco lo aprenderás a explicar, pero tener el concepto claro es lo importante, ¿no? Entonces, bueno, hemos estado viendo cómo Dios tiene unos atributos. Hemos distinguido entre dos clases al principio, ¿no? Los atributos comunicables y los atributos incomunicables. Los atributos incomunicables son atributos que solo Dios son de Dios, no los comparte con nadie, ¿no? Por ejemplo, la eternidad. Nosotros somos eternos porque Dios nos hizo con un alma y el alma es eterna, pero la eternidad que Dios tiene, de la que Dios se caracteriza, es diferente de la nuestra. Él siempre fue eterno, Él siempre existió y existe para siempre. Es diferente, ¿no? La omnipotencia, Dios es omnipotente, es un atributo incomunicable. Nosotros somos limitados, los ángeles son limitados, Satanás, incluso, que es la creación máxima de Dios, es ilimitada, pero Dios es ilimitado en poder. Atributos comunicables, por ejemplo, algún atributo que Dios comparte con nosotros, que son de Dios, pero que los comparte con nosotros y que no solo podemos, sino que debemos de imitar, ¿no? Por ejemplo, el amor. Dios es amor. Él ama de manera diferente a nosotros. Nosotros amamos con un amor limitado, con un amor, eh, ¿cómo se dice? Esperando siempre algo a cambio, ¿verdad? Es porque tenemos que cambiar. ¿Cómo me gustaría aprender a amar incondicionalmente, como Dios ama? Dios ha escogido amarnos y nos ama incondicionalmente. Nos ha escogido amar hasta el final, hasta siempre. Imagínate escoger a alguien para amarlo, pero para siempre y amarlo siempre de la misma manera. O sea, cuando te desagrade, seguir amándolo igual. Cuando te falle, seguir amándolo igual. Nosotros estamos aprendiendo a hacerlo, pero Dios lo hace perfectamente y eso es lo que nos asombra. Uno de los atributos que más nos asombra es el amor de Dios. De cuando uno se ve mal, cuando uno está mal delante de Dios, está fallando, está pecando y dice, no a que te cuesta creer que Dios te ama como dice que te ama. Te cuesta, es que cuesta decir, ya Dios ya no me ama. Yo ya tal. Pero en la Biblia está escrito que te escogió y te amó y su misericordia es hasta la eternidad. Él te ha escogido y te ama igual. Eso es muy difícil de creer, pero es verdad. El amor de Dios, ¿no? No sé, la fidelidad de Dios es un atributo comunicable, podemos ser fieles, tal y como no como Él es fiel, porque Él es fiel siempre, a pesar de que seamos infieles, dice que Él sigue siendo fiel. Entonces, bueno, pues hemos dado una vista de pájaro sobre esos atributos, comunicables e incomunicables, y hoy vamos a entrar en el tema, en algunos aspectos también del carácter de Dios, ¿no? Por ejemplo, vamos a tocar el tema de la voluntad de Dios, ¿no? Vamos a ver, la voluntad de Dios en general. La Biblia frecuentemente habla de la voluntad de Dios como la razón definitiva y suprema de todo lo que sucede. Efesios 1:11, por ejemplo. Pablo se refiere a Dios como el que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Él hace todas las cosas porque quiere. Todo lo que hace Dios, todo lo que sucede es porque Él quiere.
La frase que se traduce todas las cosas, Pablo la usa para referirse a todo lo que existe y todo lo que hay en la creación. Por ejemplo, si Efesios 1:10, a ver, en Efesios, el versículo anterior que dice, bueno, que a él le plació. Ponme, porfa, el 8, 9 y 10. Este texto de Efesios capítulo 1 es un texto alucinante. Ponme, ¿no puedo ponerlo seguido, Brilli? 8, 9 y 10 seguido. Vale. Dice que él hizo la gracia que hizo su andar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Aquí nos ha revelado la voluntad de Dios de reunir todas las cosas en Cristo, todas las cosas. Y eso es su voluntad general, ¿no? Por ejemplo, si vemos en Colosenses 1:16, también, para que quede claro ese concepto, porque en él, habla de Cristo, en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Esa es la voluntad de Dios en general. Él creó todo para su Hijo, todo lo creó para su Hijo, ¿no? La palabra que se traduce en que hace todas las cosas, ¿no? Obrar, llevar en práctica o realizar o producir, es un participio presente y sugiere actividad continua. Estos versículos de que hace todas las cosas es que todo lo que está sucediendo es la voluntad de Dios. Todo lo que está sucediendo. La frase podría traducirse como que continuamente hace que se realice todo en el universo conforme al consejo de su voluntad. Ahora, por ejemplo, ¿es a veces la voluntad de Dios que los creyentes sufran? Sí, ¿verdad? Primera de Pedro 3:17. Vamos a ver, Primera de Pedro 3:17. Porque a veces pensamos que las cosas que ocurren que nos hacen sufrir no es la voluntad de Dios, pero no. Porque dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. O sea, tenemos que hacer siempre el bien. Y si no, sufrir, porque la voluntad de Dios lo ha permitido. Él no va a infligirte un castigo, porque Dios no actúa así con sus hijos, pero permite que suframos, pero que suframos bien. Me acuerdo de una prédica que escuché, no sé si fue Juan Manuel, de sufrir bien. De sufrir bien. Puedes sufrir bien o sufrir mal. Puedes estar sufriendo y estar quejándote, o puedes estar sufriendo bien, como Dios quiere, haciendo el bien, como dice aquí. Por ejemplo, 1 de Pedro 4:19. Dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Puedes padecer, es más, vamos a padecer. Dice la Biblia que todo el que quiera seguir a Cristo va a sufrir. Va a sufrir. Entonces, no, precisamente por hacer obras buenas. Precisamente por hacer obras buenas. ¿Jesucristo era bueno? El único bueno. El único bueno. Sí, claro. Es un error pensar que una persona que está haciendo las cosas bien, o haciendo la voluntad de Dios, que está, vamos a decir, haciendo buenas obras, buscando a Dios, orando, leyendo la palabra, viniendo a la iglesia, haciendo todo lo que Dios manda en la Biblia, y sufra, es un error pensar que es como que es algo fuera de la voluntad de Dios, o como que es extraño eso, que si tú haces esas cosas bien, todo te va a salir bien. La Biblia no enseña eso, nunca enseña eso. Cristo hizo todo perfecto, todo bien hizo. Vino, habló la verdad, como hombre, Jesucristo hombre, vino, era Dios, pero también era hombre, estuvo entre los hombres y cumplió la ley a la perfección. Dijo a los que estaban equivocados las cosas a la cara, todo para un bien, para que se arrepintieran. Ayudó a los pobres. ¿Y qué pasó? Mucha gente le rechazó, le mataron en una cruz. Los hombres por su propia voluntad lo llevaron a la cruz, por decir la verdad. Si tú en este mundo quieres hacer lo que Dios dice y empiezas a hacer la voluntad de Dios, vas a sufrir. Va a haber mucha gente que se va a reír de ti, que te va a señalar, que te va... Bueno, ya no te digo, imagínate en tu trabajo, ¿no? En un trabajo normal. Vamos a poner este ejemplo. En un trabajo normal.
En un trabajo normal hay muchos compañeros, mucha gente en el trabajo que no hace las cosas bien. ¿Qué debe de hacer un cristiano cuando ves que un compañero, por ejemplo, cuando su jefe no está, pues se sienta y no trabaja? ¿Qué debe de hacer? Decírselo, ¿no? Oye, yo creo que esto no está bien. Tu jefe te está pagando para que trabajes. Yo creo que deberías de trabajar, ¿no? ¿Cómo va a reaccionar esa persona? Se va a enfadar, te va a decir que eres un no sé qué, que te preocupes por lo tuyo, que tal. Eso es un ejemplo pequeño, ¿sabes? Entonces, si la pregunta es ¿por qué le suceden cosas malas a la gente buena? Entre comillas, ¿no? Porque no hay nadie. Eso es. Janet, no tienes que preguntarte por qué. Eso solo lo sabe Dios. Sí te puedes preguntar para qué. La Biblia nos dice para qué. ¿Para qué? Para que tu carácter sea como el de Cristo. Esa es la respuesta. Para que tú, parece que cuando a veces, cuando peor estás, todavía te viene todo a más cosas malas, más cosas malas. Tú dices, Señor, dame paciencia, yo quiero tener paciencia, y te viene una gente que te saca que te quita la paciencia. Pues es precisamente para que tu carácter sea más como el de Cristo. No sabemos por qué en este momento, por qué no, pero sabemos para qué. La Biblia nos lo dice, que es para que tu carácter sea conforme al de Cristo. Para eso nos perfecciona Dios y nos deja que pasen estas cosas. Ya está. Escucha, no hay nada malo en llorar, ¿eh? Que no parece que llorar, no pasa nada por llorar. Cristo lloró. Puedes llorar, ponerte de rodillas y decirle, Señor, derramar tu alma delante de Él y clamar y ayúdame y sácame de esta prueba, también le puedes decir, si no hay problema. La cosa es, pues, no quejarse o quejarte delante de Dios, Dios mío, ¿por qué me pasa esto? Pero la cosa es poner en juego la fe, o sea, con fe, sabiendo que Dios sigue ahí, igual que cuando estás bien. Eso es lo que nos falla siempre. Cuando empiezan las cosas mal, dices, ¿dónde está Dios? No, Dios sigue en su trono y sigue ahí. Y está ahí. Tú tienes... Sufrir por Él. Hay muchos versículos que hablan de eso, del dolor, de la aflicción. La historia del ser humano está llena de dolor y de aflicción. La historia de los grandes hombres de Dios está llena de dolor, de sufrimiento. Todos, Job, Daniel, Isaías, todos fueron personas que sufrieron. El mismo Cristo, Pedro, Pablo, todos han sufrido. Y nosotros también. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una persona cristiana y una persona que no conoce al mundo? Los dos sufrimos, que no conoce a Cristo, ¿no? Por ejemplo, una persona que atea, vamos a poner entre comillas, que vive su vida, que nosotros tenemos una esperanza y nosotros tenemos un Dios real, que sabemos que es real, y tenemos armas que Dios nos ha dado para luchar contra estas cosas. Tenemos la oración, tenemos la comunión con los hermanos, tenemos la palabra con promesas, grandísimas promesas que se cumplen. ¿No se ha cumplido en tu vida la palabra que Dios es fiel? Dios es fiel, tú crees que Dios es fiel, pero porque lo has leído, porque lo has vivido. Porque lo has leído, porque lo has vivido. Yo lo puedo decir, Dios es fiel. O sea, es que es fiel. En todo lo que siempre ha sido fiel. El infiel soy yo, pero Él es fiel. Una vez que empecé a confiar en Él, yo te puedo decir, mirando hacia atrás, fiel. No puedo decir nada de decir, me desamparó, me falló. Nunca, nunca, nunca. Entonces,
tenemos una diferencia tremenda. Tenemos su palabra, tenemos su espíritu. Entonces, esa pregunta, Yane, ya la tendrás que tener ya en tu corazón. Vamos, o sea, no vamos a sufrir, podemos hacer las cosas bien, estar bien y sufrir y pasarlo mal, pero seguir confiando. Seguir confiando y vas a ver cuando pase la prueba, porque todo son etapas. Como dice la Biblia, son valles y montañas. Valles, la montaña, estás en alto, ves todo bien, lo compara con la montaña y con los valles. Todo desde arriba, arriba, estás bien, y los valles oscuros, que ves sombras, ves... La vida cristiana es así, la vida es así. Y que la vida de los hombres que nos ha dejado la historia bíblica fueron marcadas por la aflicción y el dolor también. El primer hombre que predicó sobre el reino, Juan el Bautista, decapitado. Los discípulos. Todos murieron. Juan, o sea, menos Juan, bueno, estuvo en la isla de Patmos, todos los demás fueron todos murieron. Todos murieron. Y fueron marcados por la aflicción. Todos murieron. Claro, ¿cuál es la diferencia de esta gente? Pues su pasión por Dios. David, los salmos, cuando estaba hundido, cuando estaba perseguido, él levantaba su alma a Dios. A veces se quejaba. Si tú lees los salmos, a veces se quejaba. Incluso a veces decía, Señor, me persiguen, quebrántalos, destrúyelos. Fíjate, él no, la palabra de Dios me encanta porque no esconde, parece como que David era un, Señor, los amo, cuídalos. No, él con sus enemigos a veces sentía ira, sentía rabia, y está plasmado aquí, lo que él le pedía a Dios, está plasmado, está escrito aquí, como él, entonces... Pero tenemos el ejemplo de su fe, de su constancia, de su reconocer sus miserias delante de Dios. El rey David era el ejemplo perfecto. Un rey, un general, un valiente, tenía todo y se reconocía un miserable delante de Dios. Y le pedía ayuda, le derramaba su corazón delante de él. Es tremendo. Entonces, ese es el ejemplo que nos ha dado muchos ejemplos, muchos ejemplos. Vamos a distinguir ahora dos aspectos de la voluntad de Dios. Uno es la voluntad obligada de Dios y la voluntad libre. ¿Qué quiere decir obligada? Por ejemplo, la voluntad obligada de Dios incluye todo lo que Él debe determinar conforme a su naturaleza. Es decir, ¿Dios puede mentir? No puede mentir, porque va en contra de su naturaleza. ¿Él puede ser infiel? Dice, él no dice, ¿cómo es el versículo? Dice, aunque nosotros seamos infieles, él sigue siendo fiel. Y luego dice, él no puede negarse a sí mismo. No puede negarse a sí mismo, él es fiel por naturaleza. No puede dejar de ser fiel. Entonces, eso es una voluntad obligada. Él se debe a su palabra y se debe a lo que él es. Él no puede dejar de ser lo que él es. Él es amor. Nunca dudes de su amor, porque él es amor. Él es fiel, él es justo, él es santo, él es bueno. ¿Os acordáis el otro día del atributo, la bondad? Parece como la bondad, Dios es bueno. No, pero es que Dios es bueno en todo lo que hace. Aunque no lo entendamos, aunque no entendamos lo que pasa, es bueno. Dios es bueno, Dios sigue siendo bueno. No hay otro, sigue siendo bueno. Esa es la voluntad. Tito 1:2, por ejemplo. Tito 1:2 dice, por poner un versículo, ¿no? En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios no miente, nos ha prometido la vida eterna, ya la tenemos. No es que la vida eterna haya que... No, ya la tenemos. La tenemos, es como dice la Biblia, ¿no? El ya, pero todavía no. Pero ya la tenemos, ya somos salvos, ya tenemos vida en la vida eterna. En el momento que crees, ya tienes vida eterna. El que cree en mí, tiene vida eterna, ya la tienes. Pero ahora tenemos que llegar todavía, pero ya la tenemos. ¿Vale? Ahora, la voluntad obligada es eso. La voluntad libre de Dios incluye todo lo que Dios determinó, pero no tenía necesidad de determinar conforme a su naturaleza. Aquí debemos poner la decisión de Dios de crear el universo y todas las decisiones relativas a los detalles de esa creación. Aquí debemos colocar también todos los actos redentores de Dios. Por ejemplo, Hebreos 2:16. Brigitte, vamos a ver un texto que... Porque ciertamente, está hablando de Cristo, dice, no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Hubo ángeles que pecaron, pero Dios no les ha provisto de salvación. O sea, esa es la voluntad libre de Dios. Dios hace cosas porque quiere. Él creó el mundo porque quiso, no porque tendría que hacerlo o debía... Él podía haber provisto salvación para los ángeles que pecaron. No tienen oportunidad de salvación los ángeles. Y nosotros sí. El ser humano se compadeció de Dios y porque Él quiso, por su voluntad, envió a su hijo a morir por la descendencia de Abraham, por los hombres, no por los ángeles.
Esa es la voluntad dada de Dios. No hay nada en la naturaleza de Dios que le exigiera crear el universo o redimir a la humanidad pecadora, de la humanidad pecadora un pueblo para sí mismo. No hay nada. Él lo hizo porque quiso. ¿Vale? Sin embargo, Dios decidió crear y redimir. Y estas fueron decisiones totalmente libres que Él tomó. Aunque entre los miembros de la Trinidad el amor, la comunión y la gloria han existido de una medida infinita por toda la eternidad. Juan 17, 5, por ejemplo. Juan 17:5. Ellos existían, Dios existió desde la eternidad en tres personas, en un amor eterno, en una gloria eterna, y no tiene necesidad de crear nada ni de nadie. Ya lo hemos hablado la otra vez sobre el tema de que Dios no necesita de nada, ni de nadie. Como dicen por ahí, Dios se sentía solo en el universo y creó a los ángeles y a los hombres para que le cantaran porque se sentía solo. Eso es una herejía, porque Dios no necesita de nadie, ni de nada, ni de nuestra adoración, ni de nuestra canción, ni de nada. Él vive, ahora lo vamos a ver, en un gozo y en una pleno gozo y plena gloria eterna. No se puede ni calificar en lo que Dios es, porque es su esencia. Es su esencia, ¿vale? Vale. Bueno. Sería un error tratar de hallar en Dios, en el mismo ser de Dios, una causa que lo obligara a crear o a redimir, porque eso sería negar la independencia total de Dios. Ahí, mira, ponme, Brigi, en Efesios 1, lo que hemos hablado antes, no es lo mismo que... Ponme del 1 al 10, a ver si puedes, si entra. Pues del 1 al 5 o al 7 o... Vale, sí, ese es el último versículo. Este texto tenéis que grabarlo en el corazón y leerlo y releerlo porque es tremendo. La carta de Efesios es tremenda. Los primeros tres capítulos de la carta de Efesios es teología pura y los últimos 3 capítulos son práctica. Leerlo así ya veréis cómo veis la distinción. Teología y práctica. Y dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, yo lo podría traducir en mi idioma, pero porque le dio la gana. Porque le dio la gana. Según el puro afecto de su voluntad. No hay nada en ti, no hay nada en mí. Es porque Él quiso. Pero no es porque haya algo en nosotros. No hay nada en nosotros que haya llamado... la elección de Dios por nosotros desde antes de la fundación del mundo, desde antes de nacer, está solo en Él y es un misterio. Pero Él no está obligado a escogerte o a llamarte, para nada. Es un misterio, solo Dios lo sabe y es secreto pero no es en nada en nosotros, ¿eh? O sea, no pienses que es porque... No, es por Él. Ni porque sabía que ibas a creer, ni porque... No, porque eres escogido para que fuésemos santos. No porque éramos santos, ni porque... No. Ni porque íbamos a creer, no, sino para creer. Hay otro versículo en Pedro que dice que fuésemos escogidos para creer, no por creer, para creer. O sea, la fe es un don de Dios. Entonces, bueno, ahora, otros 2 aspectos de la voluntad de Dios. La voluntad secreta y la voluntad revelada de Dios. Deuteronomio 29:29. Este versículo lo conocemos. Deuteronomio 29:29. Eso es, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Vale. Lo que Dios ha revelado nos es dado con el propósito de que hagamos la voluntad de Dios, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. Hubo muchos otros aspectos de su plan, sin embargo, que Él no nos ha revelado. Muchos detalles de eventos futuros, detalles específicos de adversidad o bendición en la vida y cosas por el estilo. Respecto a estos asuntos, simplemente debemos confiar en Él. Por ejemplo, Mateo 6:10, su voluntad revelada. Su voluntad revelada, por ejemplo, mira, venga tu reino. Es una oración, ¿no?, que nos enseñó Cristo. Dice, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Podemos hacer la voluntad de Dios? ¿Sí o no? Sí, porque Él nos la ha revelado. Él nos ha revelado sus mandamientos, nos ha revelado cómo debemos de vivir, nos ha revelado incluso a la Iglesia, nos ha dado, ya no solo a la Iglesia, sino a todos los hombres les ha dado una ley para guiarse. Pero la Iglesia nos ha dado un montón de guías para poder vivir, cómo debemos de actuar, cómo debe de dirigirse la Iglesia, cómo debemos de vivir en el Estado, conforme al Estado, Nos ha dado leyes. Y esa es la voluntad revelada de Dios.
Luego está la voluntad secreta. Por ejemplo, Santiago 4:15. Santiago 4:15. Hay muchos pasajes que hablan de la voluntad secreta de Dios. En lugar de esto, dice el versículo anterior, dice, bueno, los que decís que mañana haremos esto, dice, en lugar de eso, dice Santiago, deberíais de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Quién sabe lo que va a pasar mañana? Esa es la voluntad secreta de Dios. Tú no sabes si mañana vas a vivir, es que no lo sabemos. ¿Quién sabe con quién se va a casar Eduardo? Todavía nadie lo sabe. Sabemos que se va a casar, pero no sabemos con quién. Pero Dios lo sabe, Dios lo sabe. Ay, Dios mío. Eso es la voluntad, la voluntad secreta de Dios. Tiene su voluntad secreta que no nos ha revelado. No nos ha revelado. Podemos hablar de muchas cosas. ¿Quiénes son los escogidos? Spurgeon dijo, si supiera quiénes son los escogidos, solo les predicaría a ellos. Claro, pero eso Dios lo sabe. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Predicar a todo el mundo que podamos. Tú no sabes. Varias veces lo hemos hablado. El otro día yo lo he hablado con Miguel, porque justo llegó al rastro 2 señoras, y una era como que sí, Dios y tal, súper atenta, que Dios, que Cristo, y la otra no, ¿cómo que Dios? Las dos. Digo, cuidado, que tú no sabes si les ha dicho alguna palabra, y tú no sabes si al final la que se convierte es la que decía que no y la otra no. Es que no lo sabemos, eso ha pasado, ¿eh? ¿Cuánta gente hemos conocido que han venido a la iglesia? Que dice, jo, esta persona, mira, leo cómo viene, qué tal, qué ánimo, qué tal. Desaparece y otra persona que dices, este no va a aguantar, no va a aguantar, y tira para adelante y ahí está. Eso es verdad, esa es la voluntad secreta de Dios. Nosotros no sabemos eso. Nosotros tenemos que hacer lo que Él dice. Predicar, hablar, y Dios va a hacer lo demás. Como el otro día la historia de L. Moody, ¿os acordáis de eso? Este hombre fue con temor, le dijo ahí torpemente 4 palabras, y al final fue uno de los grandes predicadores que cambió la historia. Vale. Voluntad secreta y voluntad revelada. Vale. Bueno, vamos a hablar ahora de un par de atributos más que quedan, ya no son de la voluntad. Por ejemplo, uno es la perfección de Dios. La perfección de Dios. Hace poco escuché algo que me llamó la atención, que en el arte, por ejemplo, la belleza se puede expresar como, por ejemplo, armonía de proporciones. Así definen el arte la belleza, armonía de proporciones. Claro, luego hoy en día, pues ya sabes, te tiran 4 brochazos ahí en un cuadro, por ejemplo, y dicen que es arte. Pero realmente en el arte, la armonía, tú, por ejemplo, vas por la calle y ves un perro con una cabeza así de grande y un cuerpo así pequeño, y eso que dices, qué feo el perro, ¿no? Porque el arte es armonía de proporciones, armonía de colores, como cuando ves un cuadro guapo, bien, con una armonía de colores, con un paisaje o con una... Dices, esa armonía, pues Dios es perfecto. Todos sus atributos son perfectos. No hay, ensamblan en todos sus atributos y es perfecto. Es como, no se puede decir como qué, pero es perfecto. La perfección de Dios quiere decir que Dios posee completamente todas las cualidades excelentes y no carece de ninguna parte, de ninguna calidad que sea deseable para Él. No hay ningún atributo de Dios que destaque sobre otro o que todos los atributos. El otro día os acordáis que hablamos de la ira de Dios. La ira de Dios va perfectamente armonizado con la justicia de Dios y con el amor de Dios. ¿Os acordáis que el otro día hablamos poníamos el ejemplo de que, yo qué sé, tú vas en el autobús y ves que alguien está leyendo el periódico y dice, bueno, pues han cogido a un violador de niños que ha violado a 5 niños y los ha matado. Y esa persona dice, bueno, tampoco era para tanto, no tenían que haberle metido a la cárcel. ¿Tú qué dices? Tú te enfadas, dices, pero ¿cómo que no? Pero si este hombre tendrá que estar preso toda la vida. Porque tú eres una persona de amor y eso te hace que tu ira, tu deseo de justicia salga, porque tenemos un deseo de justicia. Entonces, la ira de Dios, el amor de Dios, la justicia de Dios, todo va ensamblado de una manera perfecta. Todo va ensamblado de una manera perfecta. El Señor nos manda a Mateo 5:48 que seamos ser perfectos. El Señor nos manda, sabe que no vamos a ser perfectos en esta vida, sabe que no, pero siempre nos pone, ¿quién fue perfecto? Cristo fue perfecto, pues nos pone a imitarle a Él. Sabe que no vamos a serlo, pero si cuando tú quieres hacer algo, ¿qué miras? ¿A lo que hace, el que lo hace medio regular o al que lo hace excelente? Cuando quieres hacer algo, para hacerlo, miras al que lo hace perfecto, para tú intentar hacerlo lo mejor. Pues ese es el ejemplo. Dios nos manda que seamos perfectos como Él.
Otro atributo, bienaventuranza o ser bendito. A veces escuchamos eso, ¿no? Bendito Dios. Vale, ser bendito o bienaventurado, la Reina Valera lo traduce como bienaventurado, es ser feliz en un sentido muy pleno y rico. A menudo la Biblia habla de la bendición de los que andan en los caminos de Dios. En 1 Timoteo 6:15, 1 Timoteo 6:15, pon 14 y 15 para ver bien. 1 Timoteo 6. Que guardes, estaba diciendo Pablo a Timoteo, que guardes el mandamiento sin mácula, sin mancha, o sea, ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. La palabra bienaventurado aquí, en ambos casos la palabra no es, en el griego pone eulogetos, que a menudo se traduce como bendito, sino macarios, que quiere decir feliz. O sea que la traducción perfecta en esto de Dios es bendito es que Dios es feliz. Es feliz en todo. Él es feliz. La palabra es Macarios, de ahí viene el nombre Macario, significa feliz. Vale. Otro atributo, belleza. La belleza de Dios tiene mucho que ver con la perfección de Dios. Es un atributo que tiene mucho que ver con el... La belleza de Dios es un atributo por el que Él es la suma de todas las cualidades deseables. Este atributo de Dios ha estado implícito en varios de los atributos precedentes y se relaciona especialmente con la perfección de Dios. Sin embargo, la perfección de Dios se definió de tal manera que muestra que a Él no le falta nada que sería deseable en Él. Él es bello, perfecto, hermoso. 20. La gloria. En cierto sentido, la palabra gloria sencillamente significa honor o reputación excelente. En otro sentido, la gloria de Dios quiere decir luz brillante que rodea la presencia de Dios. A veces vemos como, o cuando aparecen los ángeles, que se muestran los pastores, que llenos de gloria. Es como la luz, la gloria, lo que rodea a Dios, ¿no? Puesto que Dios es espíritu y no energía o materia, esta luz visible no es parte del ser de Dios, sino algo que fue creado. Bueno, la gloria de Dios podemos definirla como lo que sigue. La gloria de Dios es el resplandor creado que rodea la revelación de Dios de sí mismo, ¿no? Vemos a veces que Dios se manifestó en su gloria. Es lo que Dios emana del mismo, la gloria de Dios. Dios está lleno de gloria y estaremos en gloria con Él. Y seremos glorificados, resplandeceremos como el firmamento. Pues no sé si hay alguna pregunta hasta aquí. O algún comentario o algo. Porque ya pasaremos a la Trinidad. Podemos pasar a la Trinidad o esperar que os puedo hacer algunas preguntas, a ver si hemos estado atentos. A ver. Hemos hablado de un montón de atributos, de un montón de atributos. A ver. Cuando se habla de la voluntad revelada de Dios, nuestras oraciones tienen que ir acorde a esa voluntad revelada, ¿no? Pregunto. ¿A qué te refieres? La voluntad revelada de Dios también es una voluntad revelada para que nosotros oremos conforme a esa voluntad revelada. Por ejemplo, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. 5:14. 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿A qué voluntad está? A lo que ha revelado, sí, señor. A la voluntad revelada. Eso es. Muchas veces cuando nos hacen la pregunta, y cuando oro conforme a la voluntad de Dios, y es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios. La voluntad del Señor ya está revelada en la palabra y su voluntad es la revelación moral de Dios. Si me amáis, guardad los mandamientos. Esa es la revelación moral de Dios. Y nuestras oraciones deben de ir conforme a la revelación moral de Dios. Así es. Por eso dice, esta es la confianza que tenemos, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad,
Sobre eso, mira, me gustaría decir algo, porque a veces escucho oraciones que es que no están de acuerdo conforme a la voluntad revelada de Dios. Una, por ejemplo, fíjate, y espero no volverlas a oír, porque después de todo lo que estamos hablando, y de lo que estamos entendiendo de los atributos de Dios, Señor, no nos dejes, por favor. ¿Nunca habéis escuchado una oración así? Yo lo he escuchado aquí en esta iglesia. Señor, no nos dejes. Pero si Él ha prometido que no te va a dejar. Si es que lo ha prometido, ¿cómo te va a dejar? Señor, yo qué sé. Oraciones así. Pero si el carácter de Dios es fiel, Él no te va a dejar. No te va a dejar. Señor, no sé, oraciones de ese tipo, que no son bíblicas. Por eso tenemos que, dice, orad con el Espíritu, pero orad con entendimiento. O yo, bueno, hace ya mucho, mucho que le pido, que no pido a Dios, que le pido a Dios cosas para mí, pero pedir para hermanos que pasan, una situación que me pueda pasar a mí, Señor, obra en esta situación, o yo qué sé, los rastros, provee la iglesia que tal, pero para mí, yo lo que Dios lo sabe, que lo que le pido a Dios es cambia mi carácter, dame amor, dame compasión, dame fe, ayúdame a ser humilde, enséñame mis errores, todo es lo que yo pido para mí. Oraciones, porque dice, hay un versículo que dice, esta es la voluntad de Dios, ¿cómo era? Vuestra santificación. Hay una parte que dice así. Eso lo tenemos claro. ¿Qué Dios quiere? ¿Cuál es su voluntad? Que sea santo. Que sea santo. No solo debemos de predicar bíblicamente, sino que hay que orar bíblicamente. Eso es. Y por eso estamos haciendo estos estudios, para conocer a Dios, para conocer qué clase de Dios tenemos. Porque últimamente la verdad que lo de las oraciones es que siempre, Señor, y por favor, y ayuda a los que estamos aquí y a los que no han venido. Pues los que no han venido, porque no han venido, pues no han venido, vale, bien, pero es que siempre está, eso siempre lo escucho. Es como, es tan mecánico. Hay algo que me encanta a mí hacer y quiero que es muy bueno, que es examinarme. Me examino siempre. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hago lo otro? ¿Lo hago de verdad porque, o por qué lo hago? Porque quiero ver la intención. Pero es que a veces oramos mecánicamente. El otro día está muy bien la reunión de oración, me ha encantado. Pero todavía a veces oramos mecánicamente, Señor, por los, que por los niños del mundo, por que haya paz en el mundo, pero que no va a haber paz en el mundo. Que no va a haber paz, nunca va a haber paz en el mundo. Va a haber a veces una paz, pero no va a haber. eh, eh, Vale, pero hay que, mira, no, Janet, no, no, no podemos, porque sabemos lo que estamos hablando, lo que ha dicho Samuel. Mira, sabemos que va a haber guerras, siempre va a haber esto, va a haber, porque el hombre es pecador, no todo el mundo es creyente, no todo el mundo, y va a haber guerras en el mundo. Nunca va a haber una paz mundial, nunca la va a haber, nunca la va a haber, porque Dios lo ha revelado en su palabra, ¿no? Es así. Entonces, no podemos decir, Señor, que haya paz en el mundo. Sabemos que no la va a haber. Es como decir, no sé, Señor, que no haya hambre en el mundo. Es imposible, no va a haber eso. Eso nunca va a haber. Tenemos que ser específicos en nuestras oraciones. Específicos. Orar por los gobernantes tiene una connotación espiritual, porque es que lo que has dicho es muy importante, es importantísimo. Pero yo sé que Jane no te ha entendido. Yo no lo he entendido. Vale, yo sé que no te ha entendido. No, no lo he entendido. No está mal pedir, orar por la paz del mundo. Pero somos conscientes, yo hoy pensaba, por ejemplo, en el caos político que vivimos. Son muchas las iglesias y muchos los pastores que están centrados en la justicia social, en que haya paz en la tierra, ¿vale? Pero la realidad es que no va a haber paz. Y la realidad es que en este mundo la degradación moral, el pecado, la degeneración va a ir a más. Es decir, creo que sería más específico entendiendo la voluntad revelada de Dios. Mira, yo acabo de escribir algo que puede sonar chocante, ¿vale? Pero es que cuando estaba hablando, Iván me ha venido y por eso lo escribo. Dios es soberano sobre el malvado y sobre sus obras. Tanto él como sus obras obran para el propósito santo de Dios sin eximir al impío de su responsabilidad. Lo acabo de escribir. Totalmente, eso es total. ¿Vale? Sí, ya llegaremos ahí. Es decir, Dios es soberano sobre el malvado y sus obras. Es decir, yo cuando oro por los que sufren, oro por los que pasan hambre, oro por los que están enfermos. Pero cuando yo oro, por ejemplo, por los gobernantes políticos para que Dios, hermanos, Podemos, un partido como el de Podemos, que es un partido degradante que está en contra de Dios, está bajo la soberanía de Dios y está puesto porque Dios lo ha permitido. Y no tenemos más que
sería realmente bíblico conforme a la voluntad revelada de Dios, porque en los últimos días habrá hombres amadores de sí mismos, sin afecto natural, egocéntricos, Vanagloriosos, todo eso. intemperantes. Es decir, nos dice la Biblia que en los últimos días cómo será el corazón del hombre. Por lo tanto, paz en la tierra ninguna. Se levantará nación contra nación, se levantará reino contra reino, habrá terremotos, tempestades, adversidades. Eso no lo habrá. Y es lo que está bien. Y no va a cambiar hasta que Jesucristo se manifieste. Esto va a ir en peor. Entonces, oraciones más eficaces. Señor, conforme a tu voluntad revelada, sé que este mundo se dirige hacia el caos, pero te pido que tú traigas luz a los que no tienen luz, porque en medio de esta tiniebla pueden hallar la paz necesaria. ¿Entiendes? Son oraciones más específicas, oraciones que ya van en consonancia con un poquito más de sabiduría, de conocimiento, de madurez, conforme a la palabra del Señor. Yo te he entendido perfectamente. No está mal, porque yo sé por qué. No, pero si es que Corazón. pero ahora todo el mundo, si es además, cierto, es que es la debemos de realidad. orar más que nada por cosas más específicas. Es decir, Señor, sé que la paz en el mundo no va a ser posible hasta que tú te manifiestes. Habrá 1000 años de paz cuando se manifieste. Príncipe de paz, leías, Cristo es el príncipe de paz. Pero en ese sentido, Cuando se manifieste, sí habrá 1000 años de paz. Pero hasta que Jesús no se manifieste, esto va a ser un caos. Por lo tanto, aunque oremos por paz en la tierra, no la va a haber. No la va a haber. Ahora, permitamos que Dios se manifieste a las almas que están en aflicción para que esa paz que solamente Él proporciona sea manifestada. ¿Has entendido ahora? Una particularidad muy importante. No podemos dejar de orar. ¿Por qué? Porque Dios en su soberanía ha determinado ejercer su voluntad a través de la oración de los hijos. ¿Vale? Dios es soberano, hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, con quien quiere. Pero Dios ha determinado de que oremos por el pan nuestro de cada día, por ejemplo. El pan nuestro de cada día, no eres padre, no eres somos tus hijos, sí, pero quiero que me pidáis el pan para yo darlo. ¿Vale? Y como eso te puedo decir un montón de cosas que Dios ha determinado que oremos. Dios ha demandado que oremos para que mande obreros a su mies, para que mande personas a trabajar para Él, para su obra. Pero si tú eres el Dios que llamas, sí, pero yo he determinado ejercer esa voluntad a través de la oración de los hijos. No se puede dejar de orar. Aquí lo que no estamos valorando es si se debe de orar o no. Se debe de orar. Ahora, entonces, orar con sabiduría conforme a la voluntad revelada de Dios. No, está bien que estas clases, por eso, porque Claro. nos ilustran, nos Y me encanta esa pregunta. Porque esa pregunta nos ha traído tú. mejor para orar y que sí, que yo lo veo así, de que estas clases antes lo cambian a uno la forma de... está bien. Bueno, pues, ¿algo más? ¿Alguien quiere decir algo? Ahí está todo concentrado de cómo hacemos mejor, por lo que debemos hacer. Bueno, pues yo creo que ya empezamos la semana que viene con la Trinidad.
Claro. Bueno, pues entonces ya, si no hay ninguna pregunta ni nada, nada, Jaime, ¿alguna pregunta, algún comentario? Nada. Bueno, pues nada, vamos a dar gracias y la semana que viene seguimos. Señor, gracias por este día, gracias por los hermanos, por las preguntas, por las personas que hay aquí, que sabes que te aman, Señor, y que saben que les has escogido, Dios mío. Gracias por ese puro afecto de tu voluntad, Señor, porque no lo entendemos, está escondido en ti, Señor, pero sí lo creemos, Señor. Gracias por tanto amor y tanta fidelidad. En el nombre de Cristo seguimos en tus manos. Amén.